Muy breve. Por aclarar una cosa muy rápida, creo que a lo mejor en algún momento se estaba confundiendo lo que precisamente había distinguido muy bien Eduardo, ¿no? Que era estatalismo con republicanismo, ¿no? Y tengo aquí subrayadas las frases cuando decía: es decisivo recordar que el republicanismo no es un estatalismo, sino la articulación institucional del primado de la sociedad civil. O sea, que el ideal republicano democrático no consiste en la fundamentación de la intervención estatal, y bueno, sino más bien en la cancelación efectiva de la distinción entre sociedad civil y sociedad política. De cualquier manera, no sé si a lo mejor Pablo nos aclara un poco por la tarde. Bueno, quería hacerle una pregunta a Andrés. Pues lo has dicho de pasada, ¿no? Pero a lo mejor estaba interesante aclararlo. El problema de si la URSS era un totalitarismo o no, porque me encontré una frase de Eric Hobsbawm, ¿no? Ya que a los que estudiamos filosofía nos gusta mucho precisar muy bien los conceptos y no nos gusta que se queden confusos y difusos. Pues entonces, si por totalitarismo entendemos ese tipo de regímenes que, siendo centralizados y autoritarios, no buscan solo el control físico, sino que con el monopolio de la propaganda y la educación buscan que la gente interiorice los valores, aunque fuera lo que quisiera Stalin, el hecho es que al final la URSS despolitizó de modo asombroso a la población, ¿no? No consiguió esa conversión, sino que más bien a la mayoría de la gente era completamente irrelevante lo que sosteniera la Diamat, ¿no? O algo así. Bueno, pues una pregunta para ver si discutíamos el concepto de totalitarismo en la URSS o no. Y bueno, luego lo último, tenía una cita muy buena, pero bueno, no voy a poder leer nada, pero del 18 de Brumario, donde bueno, hay una cosa muy buena que dice en relación por defender un poco al pobre Lirio, que decía: cuando la burguesía excomulga como socialista lo que antes ensalzaba como liberal, confiesa que su propio interés le ordena esquivar al peligro de su gobierno propio, que para mantener intacto su poder social tiene que quebrantar su poder político. Poco antes acababa de decir que la burguesía tiene conciencia exacta de que todas las armas forjadas por ella, es decir, todo el proyecto teórico, ¿no? Contra el feudalismo, se volvían contra ella misma. O sea que bueno, que habrá que ver un poco de qué va eso. Y bueno, por último, sí que me daba bastante miedo una cosa que has dicho ahora en contra, ¿no? Por hacer... que cuando has dicho lo de McDonald's, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor es que estamos de forma así muy rápida porque no ha dado tiempo a precisarlo, pero metiéndonos en el concepto de la ilusión del yo moderno, ¿no? Eso de que en todo momento eres libre. O sea, me parece muy buena la afirmación de Althusser de que precisamente lo que hace la ideología es constituir sujetos, ideología y aparatos ideológicos del Estado. O sea, que el sujeto no es lo constituyente, es lo constituido. Y en todo caso, decir que eres completamente responsable y absolutamente, ¿cómo decirlo?, el agente perfecto, ideal, ¿no? de todas las acciones, pues en todo caso será una cosa que diga la economía clásica, pero es bastante difícil de sostener ya, ¿no? Quizás lo que esté más importante en juego es lo que dice Zizek en el terreno de lo que no sabemos que sabemos, el terreno de la ideología. Y por último, tengo un problema con el tema de si la dictadura del proletariado se podía hacer bajo Estado de Derecho, pero creo que Jacobo Muñoz me acaba de salvar de un vacío conceptual tremendo. Claro, porque me parecía que lo que estábamos intentando entender es que había Estado de Derecho, de repente lo suprimíamos, ¿no?, para esa etapa de transición, y luego de repente a ver cómo lo construíamos de la nada, sin Estado de Derecho. Pues me resultaba bastante problemático. Pero lo que sí que es cierto es que había una cosa muy rara, ¿no?, en el hecho en el periodo de transición de revolución, que de eso va terrorismo y comunismo de Trotsky, ¿no?, que es el hecho de que pues lo mismo que pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que se suprimen todo ese sistema de garantías absolutas para precisamente en época de guerra. Ahí sí creo que estaríamos de acuerdo. Y luego termino enseguida, ya, porque si no me van a matar. Vale, perdón. Tengo un problema con el concepto de libertad. Me parece que Monse hizo un esfuerzo bastante grande en Deseo y Libertad por pensar un poco con Spinoza otro concepto de libertad que quizás no sea independencia y distanciamiento, sino más teniendo que ver con el concepto de potencia de Spinoza, ¿no?, con el concepto de ser capaz de algo. Y me parece que Eduardo apuntaba algo por ahí en un momento, que me saqué los ojos si lo he leído mal, de que había sistemas de dependencia que te capacitaban para hacer algo, como era lo de los derechos colectivos al uso de una tierra o algo así, ¿no? Pero bueno, ya está. Perdón. Me había pedido la palabra el profesor Ángeles de Francisco para hacer una interpelación a Carlos Fernández Diriac, y luego le doy a que respondan, y si da tiempo, que lo dudo y lo pido perdón de antemano, damos lugar al siguiente turno de intervenciones. Tiene la palabra. ¿Y por qué no coges todas las intervenciones y luego ellos que contestan? Que hablen todos ahora ya. Yo creo que es más rápido. Vale, pues que hablen todos. Cuando me iba a trabajar. Pues que hablen en el mismo lugar. Sí.
Sobre el tema de Estado de Derecho, Carlos Marx, sus escritos de joven, eran sobre todo sobre el derecho, la ciencia de la filosofía del derecho, y habló, utilizó mucho el tema del derecho y estas cosas. Y hay un trabajo concretamente que se llama La cuestión judía, que aparte de poner a parir a los judíos, pero bueno, no viene a cuenta aquí ahora eso, habla del tema de las libertades democráticas y de los derechos humanos. La conclusión que yo saqué de ahí, cuando lo leí, era que para Marx dijo que, bueno, Marx creo que sacó la conclusión de que la igualdad y la libertad jurídicas que se proclamaban en las constituciones, como la Declaración del Hombre y del Ciudadano y otras constituciones de tipo liberal, era totalmente abstracta, formal y jurídica, y que la realidad no era así. Los ciudadanos, los individuos, no eran iguales en la realidad. Y yo creo que es eso lo que le llevó a profundizar en el tema de la economía política. ¿Por qué esa igualdad y esa libertad no es real? Aunque se proclame política y jurídicamente. No voy a extenderme más, ¿no? Invitaría a Carlos pues, a profundizar en la idea del Estado de Derecho. Sabe que yo soy jurista. Los juristas entendemos por Estado de Derecho un Estado que se somete al derecho. No hace lo que le da la gana, sino que solo puede hacer aquello que la ley y en primer lugar la Constitución le permite y mediante un procedimiento determinado, y no me extiendo más. Y para Andrés de Francesco, que ha hablado de que las reminiscencias sansimonianas, de que el Estado y el derecho desaparecerán en el comunismo y que lo que habrá es administración de las cosas. Bueno, estamos hablando de comunismo, eso tiene mucho que ver con la hora de definir comunismo. Hay otra afirmación de Marx, que es de cada cual sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, es un principio distributivo que es fundamental para definir comunismo, ¿no? Y a insistir que ese principio hay que profundizarlo porque el comunismo no es solo la autogestión de la producción y de las fuerzas productivas, es cómo se distribuye la riqueza producida. Y bueno, no hay más que... Vale. Hola, yo quería preguntar, ya que... A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué papel juega la religión en un estado intervencionista como es el comunista? ¿O la religión es el propio comunismo? Nada más. Bueno, voy a hacer varias preguntas. Al profesor Francisco le preguntaría si cuando habla del Estado no se refiere a lo que se puede llamar el Estado social, o sea, un concepto que de alguna manera se introduce de un modo muy natural, que es, por ejemplo, tal como lo introduce John Locke. John Locke nos habla del paso del estado de naturaleza al estado social. El estado social es simplemente el estado que se produce, o sea, es como un estado de cosas que se produce cuando una serie de individuos, hombres, se unen para darse una especie de gobierno, para establecer un gobierno, lo que ellos llaman un poder legislativo común, un poder ejecutivo común, etc. O sea, le preguntaría sin más si él ha querido decir simplemente que por Estado fuerte, y simplemente por Estado se entiende simplemente una asociación, un Estado natural, en este caso una asociación de personas unidas y guiadas por un sentido de la racionalidad que les hace ver que tienen que formar un Estado social de un modo concreto, o sea, que tienen que unirse y establecer una integración de sus intereses y de sus acciones del modo más racional posible. O sea, Estado siempre lo va a haber, o sea, siempre que, ya para meter, digamos, un poco de noción sociológica básica, Estado social, Estado siempre lo va a haber, siempre, desde el momento que haya un Estado social, o sea, desde el momento en que una serie de individuos se unen, porque desde el momento en que una serie de individuos se unen para coordinar sus intereses y sus acciones, pues tiene que haber un Estado, o sea, tiene que haber el Estado consistente en que esos individuos
tienen que coordinar precisamente sus acciones y tienen que elegir unos medios y definir como habéis dicho, unas herramientas, unos medios para poder coordinar esas acciones. O sea, Estado siempre lo va a haber. O sea, hablar de la pregunta de si puede haber o no Estado, ya sé que hay un Estado social, para mí es una pregunta, no sé cómo decirlo, una pregunta que no tiene lugar. Y por otra parte, le preguntaría también si por Estado fuerte no habría que tener simplemente el Estado social, el Estado que se genera cuando individuos se agrupan para coordinar sus intereses, movidos por una racionalidad. Ese Estado, digamos, de agrupación que se genera cuando esa agrupación realmente está conformada por unos sentimientos emotivos y por un sentimiento de la racionalidad muy fuerte que los hace estar muy unidos. O sea, un Estado fuerte sería, le preguntaría, un Estado fuerte no sería sin más un Estado de cohesión, de solidaridad fuerte, o sea, un Estado que se logra por una integración solidaria fuerte, porque eso es un Estado fuerte, solidario. Otra cosa es que ese Estado después se diseñe mal o que se elijan los medios y las herramientas equivocadas o con más o menos lucidez. Pero desde luego un Estado fuerte, como un Estado de cohesión establecido por un sentimiento de solidaridad y por un sentido de la racionalidad fuerte, es absolutamente necesario. Y después también haría una pregunta al profesor Carlos, y le diría si al hablar de la Ilustración, bueno, podemos preguntar ¿qué entendemos por libertad? Claro, esa es una pregunta por aquí, empezamos a hablar, manejamos muchas palabras y hay problemas conceptuales muy graves. Pero bueno, yo le preguntaría si cuando yo, por lo que he leído y por lo que él ha leído de Marx, si Marx no entiende simplemente libertad aquella condición que se da en el hombre por simplemente ser lo que es, o sea, por ser una parte de la naturaleza, de lo que es parte de la realidad, que se puede entender en un sentido materialista y que entra en relaciones objetivas con los demás, es lo que llaman el ser objetivo, que es el ser real, o que entra en relaciones de interacción con las cosas, o sea, lo que hace, toma las cosas como objetos, cosas sobre las que actúa objetos y a su vez es un objeto, algo sobre lo que las demás cosas actúan. En ese sentido, le preguntaría si por libertad no tiene simplemente una concepción del hombre, sin más, y una concepción de la realidad, que se resume en lo que sería en lo que se llama doctrina materialista, o sea, una cierta concepción de la realidad basada en el concepto de materia, que a pesar de no estar muy bien configurado, pues tiene, digamos, su apoyatura racional. Porque Marx, a pesar de que tiene un filón filosófico, no deja de tener un carácter científico, o sea, tiene nociones científicas. O sea, sin más. Este compañero de arriba del todo, yo, no era ahí. Y te pido que, por favor, plantees la pregunta, sin más casi, para que podamos contestar. Bueno, telegráficamente, pero eran varias, a Fernández Liria. Sí, cuanto no ha tenido tiempo para hablar de democracia participativa y democracia representativa, que aclarar un poco cómo se pueden conjugar ambas, porque hablaba de políticos corruptos, pero no son los políticos los que corrompen la democracia, sino la democracia corrupta la que corrompe a los políticos. Entonces, ¿cómo hacer una democracia sin esa corrupción? Segundo, lo de la libertad, sí, o poder aclarar un poco desde un punto de vista materialista, porque de libertad podemos hablar infinito como de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad que yo creo, desde un punto de vista materialista, no existe. Existen las libertades concretas y las verdades objetivas. La verdad, así en abstracto, pues nos podemos tirar 1000 años. Entonces quizá habría que definir un poco qué libertades queremos, concretamente. No andar. Y eso se relaciona un poco también con el tema del que ha hablado de la deriva, de la falta de libertades en el marxismo, por el concepto de intentar superar la libertad burguesa. Y quizá el problema es que, no sé qué opina, sobre el tema de la moral. Porque si hay un tema que no trata el marxismo, desde luego es el tema de la moral. O sea, yo el único librito que he visto de moral es uno que era unos retazos de la editorial Mir cogidos en plan pastiche. Y el único que se preocupan de la moral ha sido históricamente los libertarios, independientemente de la calidad teórica
parece importante que si te preocupas de algo, por lo menos vas a tender a tener una moral, mala o buena, pero vas a tener una. Si no te dedicas a ella, no vas a tener ninguna y acabas en los excesos que se acaban, más allá que, no por el tema de la libertad, sino por el tema de la moral, creo yo. Y de hecho Kropotkin es uno de los que escribe sobre el tema de morales, y Kropotkin sí tenía una bola de cristal y adivinó la deriva en La conquista del pan, lo dice claramente. Esto también nos junta con el tema de la dictadura del proletariado. Y el problema se ha hablado si es buena o mala o no. Y el problema es que la dictadura del proletariado nunca ha sido dictadura del proletariado, sino la dictadura del partido, y concretamente del politburó del partido. Entonces habría que hablar un poco de cómo, a qué se refiere. Si, como ha dicho antes una persona aquí, ha dicho bien que una democracia representativa ejercería también en una dictadura, porque obviamente cualquier sistema de clases, el gobierno es una dictadura de clases. Bien, en ese sentido no habría ningún problema en aceptar la dictadura del proletariado, pero lo que históricamente ha sido es una dictadura de un partido, y entonces habría que hablar otra vez de nuevo y hilarlo con la democracia representativa, porque si es un parlamento mayoritariamente de un partido comunista maravilloso, pero resulta que ni el partido es democrático en su organización interna, ni las representantes pueden ser revocados por aquellos que les han elegido, volvemos otra vez a lo mismo, una democracia que no nos representa. Y de nuevo, con lo de la Ilustración, sí quería también aclarar que el tema yo creo que sí triunfó el programa ilustrado, si no confundimos ideología con filosofía. Evidentemente muchos valores ilustrados son recuperables en la medida en que eran filosofía, en la medida en que eran la ideología de la burguesía no lo son, como los conceptos de libertad formal, que simplemente lo que intentaba era, obviamente, desde un punto de vista histórico y materialista, poner las reglas del juego para que la burguesía pudiera quitar. Entonces, cuando habla de libertad, habla solo de libertades formales, porque son las que les permiten competir con la aristocracia, puesto que ya no hay ninguna diferencia entre ellas, pero impiden participar a los proletarios, a los trabajadores, o como lo queramos decir, porque efectivamente no son libertades reales, sino formales, no tienen nada. Y ahí está la democracia censitaria. Y la prueba de que la mayoría de los ilustrados y de todo esto nunca hablan de que participe la población. O sea, es decir, cuando hablamos de parlamentarismo es el sufragio censitario, y esa es la ideología que defendían. Y todas las ideologías de contrato social, de parlamentarismo, etcétera, etcétera, es lo que defendían los ilustrados y es lo que se aplicó. O sea, sí que triunfó, y el código y la dictadura no es ninguna tradición de esos valores. La dictadura napoleónica es la dictadura transitoria, su régimen transitorio de la dictadura burguesa para poder aplicar el programa político de la Ilustración, que es burgués. Y obviamente el Código Civil Napoleónico es la constatación de esos derechos, que es lo que quieren aplicar. Nada más, y a ver, aclarar estos conceptos. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Andrés de Francisco, que quiere hacer una interpelación a Carlos, y luego ya inmediatamente después contesta él, y luego contesta Carlos en último lugar, y cerramos el acto. Muchas gracias. Ya aprovecho también para contestar. No, a mí me parece la idea kantiana de fondo que defiende Carlos me parece fundamental. O sea, no es tanto la oposición, Carlos, yo diría, entre libertad e historia, como entre libertad y necesidad. Reino a la libertad, reino a la necesidad. Y es una idea bellísima y muy poderosísima de Kant, cuando dice la única manera de escapar a ese reino de la determinación, causa-efecto, el reino de la necesidad que tenemos los seres humanos, es porque tenemos esa rara capacidad de ser legisladores de un mundo de fines, ¿no? Y si no tuviéramos esa capacidad, no nos quedaría otra que vivir el horror de un mundo de la necesidad, de un mundo de fuerzas, un mundo de relaciones de fuerza y un mundo de dominación. O sea, y esta es una idea potentísima, la de legislar un mundo de fines, ¿no? Y está en el reino de la libertad. Pero desde una perspectiva más concreta y haciendo un pequeño matiz historiográfico, cuando hablas de la acumulación originaria, y voy a Marx y a su idea de la libertad, claro, la acumulación originaria no se hace contra la servidumbre feudal. Cuidado. Y esto es algo importante. En realidad, la acumulación originaria, todo ese proceso de expropiación, se hace contra comunidades libres que ya han escapado a la dominación feudal. O sea, en la comunidad campesina se forma, como resultado de la lucha de clases, hay una reacción señorial allí por el siglo XIV, de la cual Europa occidental, la Europa al este del Elba es otra historia, escapa a la servidumbre.
y se convierten en comunidades campesinas libres. Es decir, que tienen la tenencia de la tierra, no son siervos, son dueños de sus medios de producción y además compaginan la actividad estrictamente agrícola a través del Fairlax System, con una pequeña actividad artesanal, vendiendo el producto de su trabajo pues en el taller, hilando o tejiendo, ¿no? Y además Marx lo hizo muy claramente, o sea, esta es una edad de oro de la historia occidental. El siglo XV vive pues un periodo de libertad. Paralelamente, la comunidad urbana, allá por el siglo XII, fundamentalmente, ya ha hecho lo que Max Weber, siguiendo a Pirén, sin citar a Pirén, llama la conspiración. O sea, ya ha hecho su conspiración contra el régimen señorial del que deriva. Y se ha conjurado para formar la comuna urbana como una comunidad libre, con un derecho mercantil y sobre todo con un derecho civil. Es contra esas dos comunidades contra las que se hace la acumulación originaria, y por eso es tan interesante. Porque claro, Marx dice, vamos a ver, ¿qué atesoraban estas comunidades? Atesoraban una organización política que era capaz de garantizar el derecho a la existencia de sus ciudadanos o de sus miembros componentes de la comunidad, en el caso de la comunidad campesina. Que esto es lo que luego retoma Robespierre, rompiendo el tronco principal del justnaturalismo, ¿no? Y tocando el sacrosanto derecho de propiedad que todo el justnaturalismo precedente había mantenido como un derecho natural. ¿De acuerdo? Entonces, Marx dice, bueno, o sea, esta libertad política, esta capacidad política de autoorganización para garantizar el derecho a la existencia a los miembros de la comunidad es algo que tengo que rescatar. Pero a la vez tiene una ambivalencia con respecto a esa vieja comunidad premoderna, que es la capacidad de someter al individuo mediante el control social. Esto lo analiza maravillosamente un marxista, en fin, bastante heterodoxo, que es Berman, en su famoso libro, que recomienda, que es uno de los libros más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que es Todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? All that is solid melts into air, analizando el mito de Fausto, ¿no? Y cómo, claro, o sea, Margarita se queda ahí atrapada en esa vieja comunidad frente a una modernidad que, rompiendo esas ataduras, y esto es el manifiesto comunista, rompiendo esas ataduras, abre todas las puertas al autodesarrollo individual, a esa capacidad potencialmente infinita de autoexperimentación, y no solo de autodesarrollo, sino de desarrollo y transformación del mundo en ese proceso de destrucción creativa que es la doble cara de la modernidad, la doble cara de Fausto, ¿no? Entonces esta ambivalencia que tiene Marx, por un lado, compra la modernidad porque representa la liberación de los controles sociales, del arrojamiento de la individualidad, de la capacidad de autodesarrollo individual de la vieja comunidad, pero a la vez se da cuenta de que esa vieja comunidad, al menos en ese periodo feliz de autoorganización política, garantizaba el derecho a la existencia. Este es el dilema. ¿Cómo garantizamos el derecho a la existencia? En una sociedad donde ya no existen estos controles comunitarios tan férreos. Es decir, cómo mantenemos el individualismo moderno y el pluralismo moderno y a la vez garantizamos el derecho a la existencia de todos estos individuos. Por eso vuelvo a insistir, y estoy completamente de acuerdo contigo, esto es impensable sin un Estado democráticamente controlado, pero muy fuerte, ¿no? Jacobo, sí, la educación. Hombre, obviando el problema del Gorgias de Platón, que es un problema mayúsculo, de diferenciar entre la falsa y la buena política, entre el buen rétor y el mal rétor, y porque esto nos llevaría muy lejos. Pero yo creo que hay dos elementos fundamentales para cualquier pedagogía política, también para una pedagogía política republicana, ¿no? Porque no quiero que imaginemos que cuando pensamos en educación moral o sentimental de la ciudadanía estamos pensando en maestros, gente que peora y tal, y entonces, bueno, educamos. Bueno, eso también, pero marginalmente, ¿no?
hay dos mecanismos fundamentales de educación moral y cívica de la ciudadanía. Uno es la ley. La ley es el principal educador. Y otro es la deliberación. La ley, una vez que se ha construido mediante un proceso legislativo deliberativo, para que sea una ley que responda a la síntesis pluralista que reclama Aristóteles, ¿no? Estos son los dos mecanismos. La deliberación hace entrar en razón al proceso legislativo y la ley se impone coercitivamente y es el principal educador. Sobre todo en una sociedad compleja que está expuesta a cantidad de situaciones de dilema del prisionero, donde la cooperación no surge espontáneamente, sino que tiene que ser forzada exógenamente por una agencia o un agente con capacidad de enforcement, ¿no? Y ya finalmente, porque tu pregunta era más política que filosófica, te he respondido filosóficamente, pero políticamente te diría que, para dar más plasticidad a la respuesta, que la propia sociedad civil tiene que organizar una contrahegemonía. Y estoy pensando en cosas tan concretas como Democracy Now!, como esto en lo que participa gente como la Amy Goodman. Es decir, ese tejido organizativo que es capaz de poner el micrófono y dar voz a los que tradicionalmente se quedan sin micrófono y sin voz, porque los medios de comunicación pues simplemente fabrican una opinión y manipulan a la sociedad civil, ¿no? Entonces hay elementos contrahegemónicos de organización contrahegemónica de la sociedad civil que es capaz de fabricar mecanismos de comunicación y de educación también, ¿no? Termino. Dictadura del proletariado igual, y yo creo que se eliminan muchas, estando completamente de acuerdo con lo que decía Jacobo, igual a Comuna de París, y nos evitamos un montón de discusiones, ¿no? Comuna de París, esto es dictadura del proletariado. Es decir, una forma democráticamente organizada de gobierno del Estado. Es decir, democracia, es que es en lo que piensa Marx y Engels. La democracia antigua es la dictadura del proletariado. Y su instancia moderna es la Comuna de París. Y Marx lo dice claramente, esto es la dictadura del proletariado. Que conste que esto es una enciclopedia, lo que habría que... O sea, voy a contestar telegráficamente, con nada argumentado, o sea, solamente para... Por si alguien tiene curiosidad por saber mi opinión, pero no se puede argumentar, es imposible, o sea, son muchísimas cosas. Respecto a lo último que ha dicho antes de Francisco, el carácter de la propuesta originaria que ha presentado, hombre, podríamos quizás matizar un poco, pero yo creo que no merece la pena. Y básicamente tienes toda la razón, yo creo que... O sea, está mejor descrito tal como lo has hecho tú que como lo he hecho yo. O sea, yo creo que es mejor así. Esa edad de oro, por cierto, además, es una edad de oro en la que precisamente las mujeres, al parecer, habían adquirido un gran poder emancipatorio. También desde esa perspectiva era una edad de oro, ¿no? Porque es lo que cuenta el Calibán y la bruja, ¿verdad? Este libro que también ha resultado ser interesantísimo y hay mucha gente leyéndolo actualmente y comentándolo, y también es contar la acumulación originaria también en la potencialidad que tuvo de destrucción precisamente de una época dorada para la mujer, una excepción en la que la mujer efectivamente había adquirido un poder que hubo que arrebatárselo mediante una caza de brujas generalizada, o sea, estremecedora, en fin, bueno. O sea, que yo creo que, claro, que tienes razón. Y entonces, casi voy a empezar por lo que han dicho Julio y Jacobo sobre Foucault. Bueno, a mí esa segunda fase de Foucault me gustaba todavía menos que la primera. Era porque yo ahí veía que, claro, como precisamente el individuo era algo constituido, por lo tanto ya no era el interlocutor directo cara a cara con el poder, sino que era algo constituido por el poder. Entonces ya al final resultaba que los interpelados por el poder, lo que había que liberar ya no eran ni siquiera los individuos, sino que era una sopa originaria de gestos, placeres, usos
palabras, símbolos y tal, y a mí esas sopas originarias a mí me ponen muy nervioso, no sé, es como lo de la nuda vida de Agamben, a mí que es una cosa que no, que eso siempre es una cosa muy pringosa para mí, o sea, eso de que al final tienes que remitirte como sujeto revolucionario a los gestos sin individuo, a los, no sé, a mí eso me producía muy mala espina, y al propio Foucault le debía de producir un poco de mala espina, porque luego es que resulta que la tercera fase de Foucault, como siempre cuenta Marco Díaz Marsá, que eso, bueno, aquí lo conocen bien, la tercera fase de Foucault es una vuelta otra vez a la idea de que efectivamente lo que hay que hablar es de sujetos libres, o sea, de que no se puede soslayar la personalidad, podríamos decir, como frente a frente con el poder. O sea, de tal manera que, bueno, el último Foucault, que a mí me parece sencillamente pues me parece un poco patético, porque bueno, para ese viaje no hacía falta fuerzas, o sea, te lo puedes ahorrar, o sea, si resulta que tú nunca habías dicho que el poder era enteramente constitutivo, si decías que tú nunca habías dicho que el poder constituía a los individuos, si tú nunca habías negado, si tú en realidad nunca habías negado la libertad del sujeto, la personalidad, pero es que te hiciste famoso con eso. Si tú nunca lo habías hecho y te hiciste famoso con una cosa que tú nunca habías dicho y al final consistes, al final de tu vida, en decir que tú nunca habías dicho aquello por lo que todo el mundo te conoce, pues mira, es bastante patético, sencillamente. Bueno, en fin, a mí tampoco me interesa nada la tercera fase. Quiero decir que la tercera fase es que no me interesa nada, pero de alguna forma señala que el propio Foucault localiza algo así como un síntoma fatal en esto de que el frente a frente con el poder se le escape en una sopa originaria. El propio Foucault ve que hay algo que no funciona, porque además la propia voluntad de verdad acaba precisamente disolviéndose en esa sopa originaria también, porque también las verdades en definitiva son entonces conglomerados de poder en el discurso y tal, y entonces no es que se le escape la libertad, se le escapa la verdad también. Y al propio Foucault eso al final tampoco le deja satisfecho, o no es verdad que no le deja satisfecho al final a Foucault. Y además empieza a decir y a patalear diciendo que él nunca ha dicho eso. O sea, a mí no sé. El último Foucault, ¿no? Ese con el que Marco Díaz Marsá está todo el tiempo dando clases, y es que sí, hace muy bien, porque es que hace falta también conocerlo. Sobre todo teniendo en cuenta que es una autorrectificación, como todas las autorrectificaciones, pero muy interesante. Y entonces, claro, a mí eso de que frente al McDonald's somos sujetos construidos por el poder, yo por supuesto que digo que sí, pero somos autoconstruidos por el poder disciplinario, autoconstruidos, es decir, que nos autodisciplinamos para soportar un paisaje estructural insoportable, que es el capitalismo. Es decir, ¿cuánta autodisciplina hace falta para soportar el capitalismo? Pues mucha, porque de lo contrario acaba siendo lo que el capitalismo te deja de ser sin autodisciplina, que es pues un sin techo arrojado a la intemperie de la selva, de la nueva selva mercantil en la que el capitalismo ha convertido el planeta. Bueno, tampoco puedo argumentar mucho. Una cosa que me interesa mucho, porque es muy importante, porque claro, siempre se nos dice esto, ¿no? Esta idea del Estado de Derecho, esta idealidad imaginativa, esta idealidad normativa de nuestra imaginación, o yo no sé, eso que es el Estado de Derecho en los libros que escribí por Luis y yo, y siempre es una idealidad frente a lo empírico. Yo no lo creo. En todo caso será el derecho lo que es una idealidad frente a lo empírico, el derecho, pero no el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho quiere decir precisamente que lo empírico está en estado de derecho, en estado de esa idealidad. Y si no podemos distinguir en qué medida lo empírico está o no está en estado de idealidad, pues entonces es que yo no sé ni para qué estamos luchando. O sea, yo lucho por... si a mí me interesa luchar por algo es precisamente porque puedo distinguir cuando lo empírico no está entero y en bloque frente a una idealidad, sino cómo esa idealidad ha ido logrando conquistar distintas cotas de eficacia capaces precisamente de conformar lo empírico. Eso se llama estar en estado de derecho, pero en todo caso la idealidad será el derecho, no el estado de derecho. El estado de derecho es lo empírico, el estado de derecho, que es exactamente a lo que habría que tender, digo yo, no sé, pero vamos, no sé. En cuanto al derecho mismo, que sea suprahistórico, según nosotros decimos, no, yo diría que no.
Pero eso sí, lo que no estoy dispuesto bajo ningún concepto es a que se me diga que... Bueno, pero lo que estoy dispuesto es a admitir que la historia en la cual el derecho es la historia universal. Será la historia del derecho, no la historia universal. Es decir, no es el derecho, no es la historia universal la que convierte en derecho al derecho, sino es la historia del derecho, será dentro de la historia universal. Pero ¿cómo? Relacionándose con ella, precisamente mediante una ruptura, mediante un abismo, igual que la historia de la ciencia. La historia de la ciencia no es la continuación de la historia universal, es algo así como una ciudadela conquistada, es algo así como un mundo inteligible trabajosamente conquistado por la historia para poner a la comunidad científica a salvo de los intereses sociales, a salvo de la sociedad, incluso, a salvo de la sociedad. Eso es lo que llamamos autonomía científica, autonomía de lo teórico. Y por supuesto con el derecho pasa exactamente igual. El derecho es una ciudadela conquistada, siempre contra la historia. Por supuesto que esa conquista es histórica, pero es una conquista histórica contra la historia. Una conquista histórica en el interior de la historia universal. Eso lo que no puedes continuarlo, porque entonces pasa efectivamente lo que ha dicho un señor ahí, ¿verdad? O sea, que decía, igual que la Ilustración superó el feudalismo, habrá que superar la Ilustración, porque la historia no se detiene. Es que, pues si la historia no se detiene, que se detenga. Pero ¿cómo va a ser bueno que la historia supere la Ilustración? O sea, vamos a ver. Si eso lo que significa es que la Ilustración puede tener su historia en la historia, entonces sí, eso es lo que se llama progreso. Eso es lo que la Ilustración llama progreso. Hay dos cosas solamente que progresan inequívocamente, que son la ciencia y el derecho. Realmente, o sea, con arreglo a principios científicos no olvidas el teorema de Pitágoras. Es imposible olvidarlo una vez que lo tienes. Puedes matar a todos los que se lo saben, eso sí. La historia puede retroceder. Pero por procedimientos matemáticos no olvidas el teorema de Pitágoras. Por tanto, la matemática progresa inequívocamente. Bueno, una vez que has concedido el voto a la mujer, con arreglo a derecho no se lo quitas. Puedes matar a todas las mujeres, pero con arreglo a derecho no le quitas el voto a la mujer. Con arreglo a derecho no restableces la esclavitud una vez que has prohibido la esclavitud. Con arreglo a derecho no lo puedes hacer. Creo, o sea, eso es lo que se llama progreso, efectivamente. El derecho progresa y la ciencia progresa. Y naturalmente una realidad empírica en estado de derecho, pues se supone que necesariamente progresará a lo mejor, hacia lo mejor. Es lo que creemos. Que si la realidad estuviera en estado de derecho, tendría razón Kant en decir que la realidad progresa necesariamente hacia lo mejor. Si estuviera en estado de derecho, lo que pasa es que no lo está, y por eso lo único que vemos son espantosos retrocesos genocidas. Pero, bueno, sí, Jacobo quería intervenir. Sí, rapidísimamente. Me parece que es innegable. Tú hablas del derecho como los griegos de Heródoto cuando se acercaban al mar. Falasa. Pero ¿qué es el derecho? Claro, es un nuevo Dios, según tú lo estás planteando. El derecho tiene una historia. El derecho consta hoy fundamentalmente de derecho civil, que es el que regula la propiedad privada inmobiliaria. Derecho penal, que es el que regula las infracciones contra la propiedad privada. Infracciones tales que, por ejemplo, pues en el siglo XVIII, por cazar una liebre en un bosque señorial, había pena de muerte, legalmente regulada. Y después el derecho mercantil. Naturalmente que este derecho va cambiando y variando con la historia porque las formas de propiedad cambian y se suceden. Pero mira tú por dónde, cuando se hace el Código de Napoleón y Alonso Martínez copia ese código y lo pone en español, pues lo que se está haciendo es volver al derecho jurídico romano. De modo que, claro, hay un progreso en el derecho, pero no es el derecho inmanente puro que va progresando no sé qué topos superurenos, sino en la sociedad. El vínculo entre sociedad y derecho es muy profundo. Y el derecho cambia y varía, según va cambiando y variando la sociedad. Aunque siempre, curiosamente, y eso te lo pintaría como un tema de reflexión, la propiedad permanente. La propiedad, esa sí que es el deus ex continus. La propiedad desde el origen de los tiempos.
Y el derecho ha estado siempre al servicio de la propiedad. ¿Qué? Bueno. No, también en Robespierre. ¿Robespierre supone la propiedad? Supone la desigualdad. Supone una redistribución de la propiedad. Claro. Una redistribución de la propiedad. Defiende un comunismo burgués. Tal que es el de la existencia, al que se subordina bueno, el derecho de propiedad. Se subordina, pero no se suprime, es fundamental. Hay un comunismo burgués en Robespierre. Insisto en el término burgués. Pero esto es muy complicado. No, es muy complicado, pero vamos, o sea, yo he de decir que efectivamente mira, soy pesimista en casi todo, pero ahí hay un cierto optimismo antropológico del que no me puedo desprender. O sea, yo creo que el derecho, ¿de qué es el derecho? Pues me preguntas qué es la ciencia, pues lo que la historia de la ciencia dice que es la ciencia, o lo que la historia del derecho consolida como derecho. Y yo creo que sí que hay un progreso en que no te condenen a muerte por robar una liebre. Estoy seguro de que hay un progreso ahí. Y hay un progreso en tantas otras cosas. Y luego incluso hay ciertas leyes que hay ciertas veces que el derecho no está mal hecho porque falten las leyes, sino porque falta la manera en que se podrían aplicar. O sea, por ejemplo, no sé, Ignacio Escolar mismo, el otro día en el público sacaba una ley por la cual se podría en este momento encarcelar a todos los que participen en agencias de evaluación. Es una ley que dice inequívocamente porque se les podría meter en la cárcel a todos. Y por cierto, es una ley que solamente se ha aplicado una vez y fue un parado que se jugó en bolsa para manipular el precio de los derivados que compraba. Un parado que se metió ahí a jugar en bolsa y jugó de una manera tal que no sé cómo consiguió engañarlo, eso no lo sé, no lo contaba, que por lo cual se le acusó de un parado, don nadie, ¿no? Que se le acusó de estar manipulando el precio de las acciones. Y entonces resulta que a ese sí le juzgan con esa ley, pero no juzgan a Standard & Poor's, no juzgan no, aquí al contrario, a Goldman Sachs les hacen presidente de gobierno. Pues y dices, ¿y eso es que el derecho no...? ¿Eso es una falla del derecho? Pues claro que es una falla del derecho. Pero habrá que corregirlo a favor del derecho, no librándonos del derecho. Es decir, yo creo que eso de que el derecho corrija el derecho, yo lo llamo... Eso de que el derecho corrija el derecho a favor del derecho, lo llamo historia del derecho. ¿No? Pues, y no tiene más misterio. Me parece, por otra parte, muy materialista, porque es lo que dijo Bachelard, que era la historia de la ciencia. Y lo que Althusser todo el tiempo decía que era el criterio del conocimiento, pues que la historia de la ciencia, corrigiendo todos los días a la historia de la ciencia. A favor de la ciencia, por supuesto, no a favor de una idea mejor que la ciencia. Claro. Bueno, y no sé, bueno, ya sé que quiero hablar cuando vino, pero es que a mí me han hecho un montón de interpelaciones. La religión, sí, pero dentro de los límites de la razón. La religión dentro de los límites de la razón. Sí, claro, porque si lo que ocurre con la religión es que porque tú eres de una determinada secta religiosa, te permites... Bueno... Ya, pero bueno, ya no, digo, es una hipótesis. O sea, si hay una determinada secta religiosa que pretende apedrear adúlteras, pues no, entonces no. O hacer la vida imposible a los homosexuales, pues eso no, porque eso no está dentro de los límites de la razón, creo. O sea, eso no es... Bien, hijos bastardos de la Ilustración, que se decía por ahí, yo digo que habría que ver cómo de bastardos, cuánto de bastardos. Y por cierto, yo creo que la Ilustración no fracasó, la Ilustración fue derrotada, fue guillotinada. O sea, es que no es lo mismo que sea... porque claro, puedes fracasar por tus propias limitaciones, pero cuando te guillotinan, habría que ver si te han guillotinado por tus propias limitaciones, o más bien por tus propias potencialidades, ¿no? O sea, yo no estoy nada seguro de eso, pero bueno, ya digo que esto es sin razonar nada. Una cosa muy interesante, efectivamente, que ha dicho... Bueno, Julio, pero no tampoco puedo comentarlo, pero vamos. O sea, claro, si se pone en juego otro concepto de libertad, como el que pone Bonse, por ejemplo, en Deseo y Libertad, claro, pasa un poco como con Spinoza. Es que yo estoy seguro de que si alguna vez conseguimos entendernos, en el fondo estaremos diciendo lo mismo. Yo creo que es que lo que ocurre es que seguramente hay un obstáculo epistemológico, en serio, o sea, terminológico me refiero, que nos impide entendernos. Porque yo estoy seguro yo lo que creo es que, vamos a ver, Spinoza es un filósofo de la historia de la filosofía
pues no sé, que como todos los filósofos pues tienden a decir cosas bastante parecidas a los otros filósofos. Estoy seguro de que Spinoza no está tan de desacuerdo con Kant, es que estoy seguro de que no, pero es que estoy seguro de que en el fondo no. Estoy seguro de que en el fondo ni Kant ni Spinoza son tan anti-kantianos ni anti-espinosistas, o sea, ni de coña. Estoy seguro de que en el fondo acabará siendo más o menos lo mismo, pero es muy difícil entenderse, muy difícil entenderse. Entonces, claro que a mí, en esta idea de que además también Jacobo lo dijo antes, otro concepto de libertad que consiste en pensar la libertad como potencia para ser capaz de algo y tal. O sea, a mí eso, claro, me recuerda precisamente a la idea que yo he puesto sobre la mesa, claro, de pensar las condiciones materiales del ejercicio de la libertad. Si mis condiciones materiales para el ejercicio de la libertad es que sencillamente es amordazada, es silenciada, es impedida, es reducida a la impotencia. Entonces, bueno, pues naturalmente, yo creo que tirando por ahí, yo creo que lo único que conseguiremos es ponernos de acuerdo. Creo, siempre y cuando haya un buen intérprete, que eso es muy difícil de conseguir. Pero vamos, estoy seguro de que en el fondo, al final, ni siquiera va a ser tan distinto. Lo que sí que me da mucho miedo es lo de la moral. Lo de la moral a mí siempre me da muchísimo miedo. O sea, mezclar la política y la moral a mí me da muchísimo miedo. Porque si se trata de que los comunistas tenemos que pensar que a lo mejor no lo he entendido bien, una moral para la sociedad comunista, mal asunto. Yo espero que en la sociedad comunista tengamos derecho a ser un pueblo de demonios. Espero que tengamos derecho a ser inteligentes. Sí. Porque si no, ya siempre me parece como que me están colando una especie de hombre nuevo que luego resulta que tiene muy malos ejemplos históricos y además y lo que es peor, que los ejemplos históricos del hombre nuevo de la sociedad supuestamente comunista, sino que lo malo es cuando el hombre nuevo empieza a aparecer no en la sociedad comunista, sino en eso que citaste tú de Marx, de que el comunismo es el camino que lleva al comunismo. Esa es la frase que menos me gusta de Marx, ¿no? Es una frase que detesto. Es que es muy oscura. Es que me parece que si el comunismo es el camino que lleva al comunismo, entonces está de puta madre el capitalismo. Entonces tenemos mucha suerte porque así podemos ser comunistas contra el capitalismo, ¿no? Y si ser comunistas contra el capitalismo, además resulta que pertenecemos a una secta por la cual nos consideramos mejores que los demás y tal, pues entonces es que eso ya me repugna, porque entonces ya para eso prefiero elegir mi propia iglesia, ¿no? No sé, incluso a lo mejor, no sé si... No, la católica seguramente no, pero vamos, prefiero elegir otra, seguro, ¿no? La evangélica peor todavía. Y perdonadme este desastre, pero en cuanto al comunismo y que el comunismo es obviamente la extinción del Estado, el comunismo es obviamente la extinción del Estado, claro, eso nadie lo puede negar, pero ahí hay un malentendido. Y como no voy a explicar yo el malentendido, porque entonces reproduciría exactamente la ponencia que va a hacer Luis esta tarde, ¿tú vas a quedarte esta tarde? Pues la respuesta perfecta, o sea, ¿en qué sentido es la extinción del Estado del comunismo? Eso me parece que la ponencia de Luis va a venir de maravilla. Porque además es que habéis hablado muchísimo de Estado fuerte, Estado débil, tal, y la mesa de comunismo y Estado es esta tarde. La mesa de comunismo y Estado es esta tarde. Y ahora, entonces, ahí tenemos una ocasión para discutir todos. Y bueno, yo que perdóname el lío, muchas gracias. Cuando digo quería hablar. Era una cosa brevísima, que aquí me parece que hay una cuestión que hablando de derecho no se ha considerado, se ha omitido, ¿no? Hablando de derecho y de Kant, ¿no? Pues, ¿por qué demonios los comunes quedan descartados en la doctrina del derecho de Kant? Quedan descartados, fuera del derecho. Lo único que se puede considerar como forma de propiedad es lo público o lo privado. Punto. ¿No? Y eso es una constante en el derecho, desde el derecho romano. El derecho, como bien empezó Jacobo, lo apuntó muy correctamente, tiene una relación intrínseca con la propiedad y además con la libertad en Kant. Es el fenómeno de la libertad, el derecho, y es el fenómeno de la libertad en cuanto se relaciona directamente con la propiedad, ¿no? La propiedad es la voluntad en tanto que aplicada a la cosa, lo cual en términos marxistas se llama fetichismo de la mercancía, pero vamos a dejarlo de momento. Muchas gracias.
Muchas gracias a todo el mundo por venir y por el interesante debate. La hoja de firmas seguirá por ahí. Creo que no se acuerde de firmar, la dejamos por aquí al lado de la mesa y nos vemos tarde a las 4 de la tarde aquí para la mesa de comunismo y Estado. Seguro que hablamos un montón de libertad.